Hola, muy buenos días. Santo día para todos. Bienvenidos. La voz del Espíritu Santo desde México, transmitiendo paz, armonía y entendimiento para ti. Aprendemos de la verdad para tener una mente ágil, luminosa y poderosa. Leti, muy buenos días. Buenos días. Vamos a leer el párrafo 7 de esta introducción a la segunda parte del libro de ejercicios. Ahora aguardamos en silencio, sin miedo y seguros de tu llegada. Hemos procurado encontrar el camino siguiendo al guía que tú nos enviaste. Desconocíamos el camino, pero tú no te olvidaste de nosotros y sabemos que no te olvidarás de nosotros ahora. Solo pedimos que tus promesas de antaño se cumplan tal como es tu voluntad. Al pedir esto, nuestra voluntad dispone lo mismo que la tuya. El Padre y el Hijo, cuya santa voluntad creó todo lo que existe, no pueden fracasar en nada. Con esta certeza, daremos estos últimos pasos que nos llevan a ti y descansaremos confiadamente en tu amor, el cual jamás defraudará al Hijo que te llama. Bueno, pues nos está diciendo precisamente que aguardamos en silencio. Silencio quiere decir la mente exenta de expectativas, la mente exenta de miedos, de proyecciones, precisamente de imaginaciones. ¿Por qué? Porque todo lo que proyectamos, imaginamos, fabricamos en nuestra mente nos produce miedo. Entonces, por eso procuramos seguir el camino que el guía que nos dio nuestro Padre, precisamente el Espíritu Santo, nos los envió precisamente para eso, para que todas las dudas que tengamos, nosotros se las demos a Él, para que Él nos ayude a resolver estos conflictos. Entonces, precisamente, curiosamente, dice aquí en la introducción, pedimos que se cumpla tu voluntad tal como tú lo hiciste desde el principio. Y la lección de hoy habla precisamente de eso, de que buscamos que nuestra voluntad disponga lo mismo que la voluntad de Dios, porque son una misma. No es de que deban ser una misma, es que son una misma, porque solamente existe un solo ser, un solo espíritu, la unidad. Y bueno, pues precisamente con esto nos vamos a leer el párrafo, el tema número 9, que es el segundo advenimiento. El segundo advenimiento de Cristo, que es tan seguro como Dios, es simplemente la corrección de todos los errores y el restablecimiento de la cordura. Es parte de la condición que reinstaura lo que nunca se perdió y restablece lo que es eternamente verdad. Es la invitación que se le hace a la palabra de Dios para que ocupe el lugar de las ilusiones. La señal de que estás dispuesto a dejar que el perdón descanse sobre todas las cosas, sin excepción y sin reservas. Bueno, todos tenemos conflictos en este mundo. ¿Pero por qué se deben esos conflictos? Porque nosotros hemos hecho un juicio acerca de una circunstancia o acerca de una situación, acerca de una relación de trabajo, de amistad, amorosa, laboral. Cualquier relación que nosotros tengamos en este mundo, dice, precisamente aquí nos dice que simplemente tenemos que corregir lo que nosotros creemos por lo que es verdad. Entonces, por eso dice que es la parte de la condición que reinstaura lo que nunca se perdió. ¿Qué es lo que nosotros creemos que se perdió? La seguridad, la confianza, la santidad. Y entonces, bueno, pues precisamente, ¿qué es lo que hacemos? En su lugar, estamos dispuestos a que la palabra de Dios ocupe el lugar de las ilusiones. O sea, que en lugar de que tengamos conflictos, deseos conflictivos, argumentos en contra de algo que hacemos con alguien o hacia algo, dejemos de tener esos argumentos y, no, por eso dice que al dejar que la palabra de Dios ocupe el lugar de todos estos marañas mentales, es que estamos dispuestos a dejar que el perdón descanse sobre todas las cosas sin excepción. O sea, sí es muy importante entender esto, porque todos tenemos conflictos relacionados con situaciones o con personas y seguimos insistiendo, pensando en ellas en lugar de entregárselas al Espíritu Santo y permitir que el segundo advenimiento llegue. Bien,
Continuamos. La naturaleza totalmente inclusiva del segundo advenimiento de Cristo es lo que le permite envolver al mundo y mantenerte a salvo en su dulce llegada, la cual abarca a toda cosa viviente junto contigo. La liberación a la que el segundo advenimiento da lugar no tiene fin, pues la creación de Dios es ilimitada. La luz del perdón ilumina el camino del segundo advenimiento, porque refulge sobre todas las cosas a la vez y cual una sola, y así por fin se reconoce la unidad. Es que cuando nosotros tenemos conflictos, que, o sea, generalmente pensamos que hacemos sacrificios. Es que no quiero hacer esto, es que esto no me gusta, es que podría ser de otra manera, y entonces cuando hacemos estos juicios nos llevan a un estado conflictivo, en el que estamos, o sea, nos sentimos como orillados a llevar a cabo un sacrificio. Y obviamente, pues eso quiere decir que estamos posponiendo la llegada del segundo advenimiento. ¿Por qué? Porque el segundo advenimiento tiene una naturaleza totalmente inclusiva. Habla de la unidad. ¿Sí? Entonces, y obviamente cuando hablamos de la unidad estamos hablando de la aceptación total, porque hemos dicho, bueno, pues es que el Hijo de Dios es santo y puro, porque he de pensar de una manera distinta a como Dios lo estableció. Por eso dice que la liberación a la que el segundo advenimiento da lugar no tiene fin, porque lo creado no tiene límites. Es lo que llena todas las expectativas del Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios solamente tiene una expectativa, su Padre. O sea, está esperando a que su Padre se manifieste y decide aceptar su amor, que es lo único que lo puede hacer feliz. Entonces, por eso la luz del perdón ilumina el camino al segundo advenimiento, porque el perdón es reconocer que solamente existe la unidad. Adelante. El segundo advenimiento marca el fin de las enseñanzas del Espíritu Santo, allanando así el camino para el juicio final, en el que el aprendizaje termina con un último resumen que se extenderá más allá de sí mismo hasta llegar a Dios. En el segundo advenimiento todas las mentes se ponen en manos de Cristo para serlas restituidas al Espíritu en el nombre de la verdadera creación y de la voluntad de Dios. Bueno, pues precisamente aquí con eso se nos está diciendo que, o sea, la solución es simple. Pon tu mente en manos de Cristo. Es lo mismo que poner en manos del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿De dónde proviene el Espíritu Santo? Pues proviene de la mente santa de Cristo que se encuentra en nuestro cielo santo, en nuestra mente superior. Entonces, tenemos la curación allí. Ahí está la curación, esperando que tú decidas aplicarla. O sea, el Espíritu Santo no se impone a tus pensamientos. Te recuerda que Él tiene la solución y solamente nosotros podemos aceptar si decidimos su ayuda o no. Adelante. El segundo advenimiento es el único acontecimiento en el tiempo que el tiempo mismo no puede afectar, pues a todos los que vinieron a morir aquí o aún han de venir, o a aquellos que están aquí ahora se les libra igualmente de lo que hicieron. En esta igualdad se reinstaura a Cristo como una sola identidad, en la cual los hijos de Dios reconocen que todos ellos son uno solo, y Dios el Padre le sonríe a su Hijo, su única creación y su única dicha. Hace poquito estábamos hablando de que sobre el concepto de reencarnación, ¿no? Pero dice, a todos los que vinieron a morir aquí o aún han de venir, incluye esto, se les libera de lo que hicieron. O sea, todos los que nos encontramos estamos inmersos en la creencia de que somos individuales y que cada quien tiene su alma. Y que y los que están por venir son otras almas por venir. Y por eso el curso de milagros no utiliza el término alma, porque habla todavía de separación, de conceptos es que es mi alma, aquella es su alma. Y no es que exista miles de millones de almas, sino es un solo ser. Entonces, la idea de que estamos como separados es precisamente que
se nos libera de esta idea equivocada, de precisamente de que somos diferentes, de que somos únicos, que cada quien tiene su propio pensamiento. Y precisamente esto es de lo que se nos libera, de creer de este pensamiento de separación. O sea, todos somos hijos de Dios, un mismo ser, un mismo espíritu, y que está unido con Dios el Padre. O sea, por eso es el segundo advenimiento, es el reconocimiento de este hecho, nada más, no de que somos miles de millones. Es algo que estábamos hablando ayer, ¿no? Sí, pero ahorita dices que creemos que cada quien tiene su pensamiento. Sí, en este mundo es vigente eso. Por eso nos sentimos separados. Cada quien tiene su mundo que corregir. Cada quien tiene sus propios pensamientos. Sí es así en este mundo, Sí. pero lo que se trata es de unificar. Entonces, bueno, el hecho de que diga todos los que vienen y todos los que van de venir y todos los que ya pasaron, a veces nos causa pues desesperanza, porque decir, bueno, ¿hasta cuándo se va a unir el Hijo de Dios? Porque somos muchísima gente, así lo pensamos. Somos miles de gentes que tenemos que sanar nuestra mente para poder llegar a la unidad, y a veces eso causa desesperanza, pero en realidad es una solamente. Nosotros tenemos una creencia, y por eso dice cada quien corrija su mundo, ¿no? Cada quien salve su mundo, porque así se salvan los demás. O sea, lo que es mi mundo es solamente un aspecto, un aspecto de lo que es el Hijo de Dios completo. Tú tienes el otro aspecto, entonces conforme se van corrigiendo, y no quiere decir que son exclusivos los tuyos, porque finalmente tenemos conflictos colectivos, pues se va corrigiendo todo. Pues es difícil entenderlo y querer aceptarlo, por eso no es bueno querer racionalizar o razonar todo lo que leemos. No es necesario razonar. Bueno, ¿y por qué dice que aquí que todos, y si somos uno, y empezamos a querer razonar? Y ese es un error porque el razonamiento a la palabra no nos va a llevar a ningún lado. O sea, la palabra de Dios no es para razonarse, es para aceptarse y cumplirse. Entonces, cuando tenemos estas dudas en cuanto al lenguaje y todo eso, pues no es más que el ego que trata de decirte, ¿ves? O sea, hay contradicción, o sea, no puedes hacer esto así o así. Entonces, pues finalmente lo que trata de decir es que no importa lo que pensamos, que hay gente que viene, que ya se fue, que están en el cielo, que están en quién sabe dónde, cada quien sabe sus creencias, que no pongamos atención en eso, porque a todo mundo se le va a restablecer su espíritu, ¿no? A todos. Entonces, es como diciendo, no te fijes en eso, porque finalmente todos estarán sanados. Entonces, bueno, hay situaciones o hay lecturas en donde no es necesario analizar literalmente lo que dice, o una forma de buscarle que aquí debió haber estado mal o acá no, porque entonces seguimos en la dualidad, seguimos pensando que las cosas no son como deberían de ser. Exactamente. Dudamos de la verdad si hacemos eso. Dudamos. Por eso, o sea, tenemos el recurso del Espíritu Santo, porque todos hemos pasado por esos conflictos y tratamos de resolverlos solitos, ¿no? Como diciendo, por mi cuenta, en lugar de mantener la mente en silencio y dejar que el Espíritu Santo... Siempre la primera intención que tenemos cuando tenemos un conflicto, hasta que ya estás muy entrenado, pero mientras, lo primero que haces es tratar de resolverlo con tus propios medios. Eso es lo primero que se hace. Entonces, yo por eso siempre insisto, hay que esperar un momento, o sea, no responder impulsivamente, y responder no estoy diciendo con palabras, sino la respuesta a cualquier
circunstancia, que la respuesta es lo que haces, no las palabras, debe de ser primero pues pensada o entregada al Espíritu Santo para saber qué es lo que se tiene que hacer para que la respuesta sea más asertiva, ¿no? Pero eso es costumbre de todos que pasa algo, inmediatamente quieres resolver, ¿no? Y quieres resolver y pues eso no lleva a nada, porque muchas veces esas soluciones lo que hacen es hacer más grande el conflicto, envolver más en el conflicto, ¿no? Exactamente, exactamente. ¿Por qué? Porque estás partiendo de la mente racional. Sí. Y entonces lo único que haces es hacer el conflicto más grande, efectivamente. Adelante. El segundo advenimiento es el único acontecimiento en el tiempo que el tiempo mismo no puede afectar. Pues a todos los que vinieron a morir aquí o aún han de venir. Ese ya hablaremos el último. Sí. Perdón. Ruega pues para que el segundo advenimiento tenga lugar pronto, pero no te limites a eso. Pues necesita tus ojos, tus oídos, tus manos y tus pies. Necesita tu voz, pero sobre todo necesita tu buena voluntad. Regocijémonos de que podamos hacer la voluntad de Dios y unirnos en su santa luz. Pues mirad, el Hijo de Dios es uno solo en nosotros y podemos alcanzar el amor de nuestro Padre a través de él. Bueno, pues precisamente aquí está, lo cierra porque es la consecuencia directa de dejar que la voz que habla por Dios repose en nuestras mentes. ¿Por qué? Porque dice, solamente necesitas tu buena voluntad, tu pequeña muestra de buena voluntad, porque el Espíritu Santo suma su infinita voluntad a la tuya. Y entonces, cuando uno dice, es que voy a unirme a mi hermano, es precisamente lo que hace que nos unimos en Santa Luz, porque confiamos en que todo va a salir bien. ¿Por qué? Porque tenemos miedo, tenemos conflictos, porque tenemos esa proyección mental de que algo no va a funcionar. Y entonces cuando estamos con eso, obviamente que no va a funcionar, porque la mente, acuérdense que nosotros metemos pensamientos en la mente y esos son los pensamientos que se multiplican al infinito. Y si metemos un pensamiento conflictivo, pues la mente proyecta ese conflicto en múltiples formas. Por eso necesitamos pensamientos de paz en nuestra mente. ¿Por qué? Porque la mente es, vamos a decir, es la maquinita de crear el infinito. Entonces mejor metemos pensamientos santos para que estos se extiendan en nuestras circunstancias. Bien, pues nos vamos, pues básicamente con la lección 307. Hablamos mucho a lo largo del análisis del tema especial, pero aquí está la lección 307. Abrigar deseos conflictivos no puede ser mi voluntad. Padre, tu voluntad es la mía y nada más lo es. No hay otra voluntad que yo pueda tener. Que no trate de forjar otra, pues sería absurdo y únicamente me haría sufrir. Solo tu voluntad me puede hacer feliz y solo tu voluntad existe. Si he de tener aquello que solo tú puedes dar, debo aceptar lo que tu voluntad dispone para mí y alcanzar una paz en la que el conflicto es imposible. Tu Hijo es uno contigo, en ser y en voluntad, y nada contradice la santa verdad de que aún soy tal como tú me creaste. Bueno, empieza, es la oración en la que estamos solicitando la verdad, estamos solicitando el amor y que queremos actuar en conformidad con la voluntad de Dios. O sea, estamos afirmando, Padre, tu voluntad es la mía. Tu voluntad no implica conflicto, porque tu conflicto implica amor ilimitado, dicha paz absolutas, santidad eterna, o sea, perfección. Entonces, por eso, tu voluntad es la mía y nada más lo es. Cuando yo trato de hacer otra voluntad en la que me veo en conflictos, envuelto en problemas, envuelto en soluciones en problemas sin solución, pues entonces es porque traté de forjar otra ilusión. O sea, estoy como dice Leti, actuamos desde el intelecto, tratando de razonar, tratando de resolver por nuestra propia cuenta, ¿sí?, lo que hemos imaginado que es un problema.
o un conflicto, porque todo procede de un pensamiento irracional. O sea, donde cuando vemos problemas, ya nosotros lo inventamos, nosotros hemos inventado el problema, hemos determinado, hemos juzgado por nosotros mismos. Y el problema es que cuando nosotros, surge cuando nosotros hemos dicho esto no está bien, ya inmediatamente estamos tratando de solucionarlo solo. Entonces, por eso aquí lo único que hacemos es sufrir. Ahorita que lo estabas diciendo, bueno, tú fabricaste ese conflicto. En tu pensamiento está que eso es un conflicto, que no se pudo o lo que sea, ¿no? Y sobre esa misma mente que proyectó eso, quieres corregirlo. O sea, ¿cómo se podría corregir si tu pensamiento dice que eso es un error? O sea, es imposible, o sea, es una contradicción quererlo resolver desde tu propia mente que fabricó ese conflicto, ¿no? El conflicto está porque tú crees en ese conflicto. Sí, exactamente. Entonces, ¿cómo lo corregirías si tú crees en ese conflicto? O sea, sería imposible, ¿no? Es imposible, por eso lo único que hace uno cuando trata de corregirlo es hacerlo más grande, buscar otras alternativas y se hace un conflicto más grande, porque es imposible que una mente conflictiva ponga una solución al conflicto. O sea, es ilógico. O sea, desde el punto de vista que vivimos en este mundo es ilógico. Cuando tú no sabes algo, ¿cómo vas a dar una respuesta asertiva? No puedes. Entonces, pues, por esa razón, en lugar de corregir nuestro conflicto, lo único que hacemos es sufrir más porque hay una frustración precisamente. No puedes corregirlo y te frustra y cualquier alternativa que pones, pues, es otro conflicto que te lleva al dolor de todos modos. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que haces? O sea, siempre hoy lo que buscamos es la lección bajarla. Sí, lo que yo hago, entonces me siento en un conflicto o estoy viendo algo que no me agrada, tengo que hacer un alto forzosamente. Okay. Y aquí es donde mucha gente dice, no tengo tiempo de hacer un alto. Es que no necesitas media hora ni 5 minutos, es simplemente ¿para qué estoy viendo esto? Y cuando yo digo ¿para qué estoy viendo esto? Estoy invocando al Espíritu Santo. Y entonces yo voy a tener una respuesta y a veces serán 2 minutos. Y entonces sé qué es lo que debo hacer. Y si no supiera, entonces no hago nada. No tengo por qué corregir algo que no sé cómo se tiene que corregir. Entonces, si yo no encontrara la respuesta, porque a veces nos resistimos a escuchar la respuesta. Sí. Está la respuesta ahí, pero no queremos, o simplemente digo, es que eso no es. O sea, rechazamos la respuesta que se nos da. Pues en todo caso, es preferible no hacer nada. Porque cualquier cosa que haga uno con esa mente conflictiva, pues va a llevar a más conflicto. Entonces, eso es lo que hay que hacer. O sea, a ver, ¿por qué estoy viendo? ¿Para qué estoy viendo esto? ¿Para qué? No, ¿por qué? ¿Para qué estoy viendo esto? Obviamente es para corregir. Y en ese momento ya estoy invocando al Espíritu Santo, porque estoy preguntando. No necesito, a ver, me concentro y digo, Espíritu Santo, ayúdame porque yo no sé qué es esto. O sea, con que yo diga, ¿para qué? El Espíritu Santo va a contestar. El ego es el que pregunta, el Espíritu Santo es el que responde. Sí. Pero debe de ser en la pregunta en que sea dirigida al Espíritu Santo, y por eso es ¿para qué? Si yo digo ¿por qué? Entonces el ego es el que va a contestar. Exacto. Entonces en ese momento, ¿cuánto te tardas en decir ¿para qué? O sea, es una mínima tiempo en el que tienes que hacer el alto y esperar tu respuesta. Si no encuentras la respuesta, si crees que no la escuchas, si crees que por tu misma desesperación no la ves, entonces no hagas nada. Y espera, porque cuando tu mente esté serena, verás la respuesta. Exacto.
Y es que cuando decimos es que no tengo tiempo, y esa es la famosa excusa. Y la verdad es que tenemos tiempo, como tú dijiste, para detenernos unos momentos. Tenemos tiempo para ir al baño, tenemos tiempo para bañarnos, tenemos tiempo para sentarnos a comer, tenemos tiempo para ver la televisión, tenemos tiempo para dormir. ¿Cómo es que no nos brindamos un breve alto para no pensar en nada? Porque es precisamente el que nos tranquilicemos, ¿no? Entonces, precisamente, o sea, que nos demos cuenta, cuando hay un conflicto, es porque hemos juzgado, ya juzgamos, y entonces, y lo vimos en creo que 2 lecciones atrás o 3, que cuando uno juzga, lo que único que está haciendo es fomentar el dolor. Y aquí lo dice que no trate de forjar otra voluntad, pues sería absurdo y únicamente me haría sufrir. Nos está recordando lo que vimos en esa lección. Entonces, y nos dice, o sea, la oración estamos nosotros diciendo solamente tu voluntad me puede hacer feliz. O sea, porque no, la voluntad de Dios no tiene límites. Entonces, cuando nosotros hemos hecho un juicio es porque hemos impuesto un límite. Por eso de abrigar deseos conflictivos es porque estamos viendo límites y no estamos permitiendo que la verdad entre y nos tranquilice. Entonces, muy importante, o sea, ¿cómo lo bajamos? Leti lo dijo muy sencillo. O sea, hay algo conflictivo en tu presencia, en tu vida, pues primero, así, no hagas nada, ¿sí? Y pregunta, porque y es una manera de decir, estoy pensando desde el ego. El único que pregunta es el ego. Pues sí, o sea, precisamente estás consciente de que piensas desde el ego, que eres un ego, que crees que eres un ego, y preguntas, ¿para qué? Y en ese momento, o sea, ya lo hemos leído en el curso muchas veces, es precisamente la pregunta que deshace toda dilación, o sea, toda pérdida de tiempo. En ese momento estás recurriendo a la fuente suprema. ¿Para qué este conflicto? Y entonces, pues eso, si he de tener aquello que solo tú puedes dar, debo aceptar lo que tu voluntad dispone para mí y alcanzar una paz en la que el conflicto es imposible. Porque si preguntas ¿para qué? No solamente es para escuchar, sino para tornar. O sea, preguntas precisamente para llevar a cabo, si no, pues es una pérdida de tiempo. Obviamente, si estás dispuesto a preguntar es porque estás dispuesto a escuchar, y si estás dispuesto a escuchar es porque vas a algunos les va a molestar, pero es que vas a obedecer, vas a seguir la guía. Y es precisamente la palabra obedecer la que nos molesta. Pero bueno, no necesitas obedecer. ¿no? Si tú eliges no aceptar, porque es lo que estoy diciendo, puede no gustarte la respuesta que tienes y no lo haces. Pues no pasa más que tener el conflicto. O sea, no pasa más allá. No estás condenado por no obedecer la palabra de Dios. O sea, no pasa nada. Ya habrá otra oportunidad en la que tú puedas elegir nuevamente. Entonces, pues no es amenazante el que tengas que obedecer. Y en realidad no es obedecer. Si tú quieres aceptar la verdad, lo haces. Si no lo quieres, pues no lo haces. Y lo único que va a pasar es que sigue tu conflicto y lo que hacemos en este mundo es hacer más grande el conflicto y entonces llegar al dolor, ¿no? Eso es lo que va a pasar. Si ya me di cuenta de que eso cada vez que yo quiero resolver, no llego a nada, porque llego a lo mismo, al dolor, al conflicto, y ya poner más conflicto, pues entonces en esa experiencia lo que voy a hacer es que la siguiente vez quizá yo diga, no, pues entonces ahora sí voy a escuchar, ¿no? No tanto obedecer, sino escuchar. Y aún así, si no volvieras a escuchar, no pasa nada, porque va a haber otra ocasión. O sea, siempre a lo largo del día hay muchas oportunidades para poder escuchar la voz que nos es
nuestra guía, que es lo que el Espíritu Santo nos puede decir. Muchas no las aceptamos, muchas las dejamos pasar, pero no pasa nada. No, y además, precisamente, luego a veces se te presenta una circunstancia en la que tú estás por fuera y estás como observador y resulta que te refleja exactamente tu mismo conflicto, pero tú puedes ver la solución claramente. O sea, porque... será de la manera en la que tú lo entiendas. Nunca va a ser algo que no entiendas, porque entonces no tendría sentido. Exacto. Mucha gente así lo dice. Yo conozco a alguna persona que dice que no le entiendo. O sea, si me habla del Espíritu no le entiendo. Es que no quieres entender, no quieres escuchar o no te gusta lo que te está diciendo, ¿no? Porque, bueno, pues todavía nos podemos defender pensando que yo tengo la razón, ¿no? Sí. Bueno, y para eso tenemos el capítulo 30, sección primera, la que habla de la correcta forma de tomar decisiones. ¿Sí? ¿Cómo tomar decisiones? Así dice. Y pues todos los días en la mañana Andrea se encarga de recordarnos que no tomaré ninguna decisión por mi cuenta, ¿sí? Y se te pide que pienses cómo quieres que sea tu día. Obviamente quieres que sea en base. Bueno, en base a eso... Eso es muy bueno porque es la oración de la mañana, ¿no? Sí. O sea, nos levantamos con una oración como cualquier otra persona que lee conforme a su religión. Y hacemos esta oración aceptando que hoy no voy a tomar decisiones por mi cuenta. El problema es cuando estás en el conflicto y te ves en una premura. Generalmente el conflicto es apremiante. Tengo que resolver ahorita, me pasa algo así de pronto, y ese es el momento en que no queremos hacer el alto. O sea, perfecto hacer la oración en la mañana, pero ahora hay que aprender a no tomar decisiones en el momento donde está el conflicto, donde te sientes en una situación apremiante, donde crees que un segundo o medio segundo es pérdida de tiempo, porque a veces así lo sientes, ¿no? Es que si no reacciono, entonces me muero, ¿no? Como en un accidente, como eso. Y a veces eso no es verdad, esa es nuestra forma de pensar en este mundo. En cualquier situación, aunque sea así tan apremiante, puedes esperar la respuesta y no va a pasar nada, que no sea necesario, ¿no? Exactamente. Bueno, pues vámonos, eso es la oración, nos hizo ahora sí que con todo el proceso desde la lectura del tema especial, la introducción misma, pues vino y aquí nos hizo reflexionar profundamente en esto y pues vamos a cerrar la lección con el párrafo 2. Y con esta plegaria nos sumergimos silenciosamente en un estado en el que el conflicto es imposible, pues hemos unido nuestra santa voluntad a la de Dios en reconocimiento de que son una y la misma. Indudablemente, o sea, cuando aceptas la voz y sigues la guía, o sea, tiene que haber una solución que es perfecta. Pero en lo que llega a eso, precisamente, o sea, dijo Leti, cuando hay un conflicto, generalmente lo que hacemos es reaccionar y no estamos siendo responsables. Responsable quiere decir que tienes capacidad para dar la respuesta correcta. Y en este caso, pues se la pedimos al Espíritu Santo. Entonces, por eso, cuando no sabemos qué hacer, pues simplemente nos sumimos en un estado de tranquilidad, porque de nada, ya lo hemos visto, de nada nos sirve que nos sigamos, a veces porque no tenemos la respuesta nos sentimos culpables y sentirse culpable es dolor. Y se nos está pidiendo, no hagas nada, simplemente mantente en calma. ¿Por qué? Porque a lo mejor ni siquiera tienes que dar tú la respuesta. O sea, más bien, tú no tienes que dar la respuesta, porque necesitas dejar de ver que cuando estás frente a un conflicto, no está el conflicto. Yo he visto a Leti ayer en varias ocasiones cómo personas aseguran que hay un conflicto y ella dice, pues es que no sabemos, realmente no sabemos. Y precisamente es eso, hacer un alto, o sea, hace un alto
Y a veces antes de contestar, realmente Leti está en un estado de meditando, ¿no? ¿Qué es en realidad? Y precisamente, ¿qué es lo que hace? Pues se sumerge en un estado de tranquilidad donde el conflicto es imposible. O sea, y eso es lo que todos tenemos que aprender a hacer. O sea, siempre va a haber circunstancias en esta vida, relaciones, situaciones, y en las que hemos ya predeterminado desde antes que esto va a resultar en conflicto. Y eso es lo que tenemos que hacer a un lado, porque tenemos que vivir en conflicto. Y eso es lo que nos está diciendo aquí. Abrigar deseos conflictivos no puede ser mi voluntad. Si Dios me creó santo, puro, y estoy destinado para extender la creación, no tiene por qué haber ningún conflicto. Y bien, pues con esto terminamos nuestra reflexión de la lección del día de hoy. Si deseas agregar algo o compartir una experiencia, todavía tenemos unos 5 minutitos para escucharte. Bien, pues hemos llegado al final. Pues gracias por su presencia, por acompañarnos cada día y mañana continuamos. Dios en tu mente, Dios en mi mente, Dios en toda mente, eternamente. Hasta mañana. Gracias, Rosy.